Bueno, muy buenas noches a todas las personas que en estos momentos se están uniendo a nuestra transmisión. La noche de hoy vamos a tener una conversación bien importante con el doctor Andrés Marcano, médico pediatra. Ya lo tenemos por acá. Buenas noches, doctor. Vamos a hablar de un tema bien importante, como es hablar sobre el diagnóstico diferencial, sobre las comorbilidades, porque no todo es autismo. Y a veces hay tanta sobreexposición de información y una cantidad de diagnósticos que se empiezan a dar, pero que cuando nos llegan los casos y los revisamos bien a fondo, nos damos cuenta de que esos diagnósticos faltó profundizar para llegar al punto. Pero bueno, eso les traje el experto en la noche de hoy, que es el doctor Andrés, para que toquemos este tema. Entonces, bueno, ya aquí lo estamos. A ver, ya lo tenemos por acá. Que el doctor nos está mostrando la puesta de sol caraqueña. ¿Cómo está? Bueno, ¿no? Muy Hola, Ámbar. bonita, muy bonita. Muchos años Sí. que Bueno, no aquí visito, está oscuro ya. muchos años Aquí que ya se no metió el visito la sol. capital. Sí, señor, chica, ¿cómo estás tú? Bien, doctor, muy agradecida con que usted nos saque el tiempo Ah, para estos espacios porque de verdad que es muy importante conversar de estos temas y usted siempre tan dispuesto a colaborarnos. claro, mira, primero que todo, Ámbar, quería darle el feliz cumpleaños a tu hijo Gabriel, Muchísimas gracias. que está de cumpleaños, ¿no? Está cumpliendo 12, ¿no? Sí, ya 12 años, increíble. O sea, a Imagínate mí tú. me emocionan muchísimo los cumpleaños de Matías y Gabriel, porque yo siempre he dicho que, bueno, que en esta travesía solamente con ellos mismos se debe comparar, ¿no? Las evoluciones Pero, y todo lo que han ido avanzando. Y yo me quedo muy impactada con cada uno de ellos, porque lo que a mí me planteaban al momento de los diagnósticos a lo que ha sucedido a lo largo de los años es sorprendente. Yo creo que esa es la única palabra con la que yo definiría esa travesía y que realmente, bueno, los dos han sido para mí unos grandes maestros de vida, ¿no? No hay otra manera de definirlos. bueno, qué bueno. Mira, Dios lo bendiga. Manda la bendición. Amén. Amén, así será. Estaba Sí, muy felicitado señor. hoy. Sí, qué bueno. Hoy es el día de los abuelos también, por cierto, porque es el día de Santana. Ah, sí, cierto. El día de los abuelos. Yo tengo dos sobrinas a nombre Ana también. Entonces, bueno, Ah, nada, bueno. siempre una recordatoria también a los padres que uno tuvo, son mis padres y mis suegros, que fueron un gran apoyo tú sabes, en la crianza de nuestros 5 hijos. Me refiero a mí, Qué bueno. y ya gracias a Dios todos, ya todos adultos y mayores de edad y todos dueños de sus vidas. O sea pero yo siempre hay que recordar a los abuelos porque sin los 4 abuelos, que ya los 4 fallecieron, no, que tuvieron una participación activa en la crianza de nuestros hijos y fueron un gran apoyo definitivamente, porque fíjate, parte de mis hijos nacieron haciendo yo el posgrado de pediatría, o sea, 2 niñas, Sofía y Dios Elisa. santo. Sí, señor. Eh, Me acuerdo que, para contarte una anécdota graciosa, ¿no? Sofía ella nació en el 96 y Elisa nació en el 97. Yo hice el posgrado desde el 95 al 90, 96, 97 y 98. Entonces, Sofía nació en mi primer año del posgrado y Elisa en el segundo año del posgrado. Y Miguel, que es el más chiquito, nació al terminar el posgrado. O sea, todos salieron, todos son seguiditos, ¿no? Entonces Sofía, en una de esas guardias que yo tenía, era más del Día de la Madre, entonces, ¿sabe? Mi esposa me dice mi cielo, ¿no? Entonces, me acuerdo que yo llegué a una guardia de esas desbaratados, cansadísimo, entonces, era el Día de la Madre, entonces mi esposa me dice, mira, mi cielo, ponte, tu mamá nos está esperando el Día de la Madre, no sé qué, me acuerdo, entonces Sofía, que tenía como 2 años, 3 años, le dice a su mamá, mira, mami, mi cielo está ahí dormido y tirado, ¿viste? Sí, Pobrecito.
Esa era Sofía cuando tú sabes. Y me acuerdo que tenía un seminario, y cuando nació Sofía, suspendió el seminario por palabras mayores. Claro, si hubiera sido si hubiera sido mi esposa la que estaba haciendo el posgrado, ella siempre me ayudaba mucho en todo, pues. Pero imagínate tú, qué complicación. Pero bueno, ahí están todos, pues, para adelante, ¿no? Qué bueno, excelente. Sí, yo siento que lo que usted dice es muy cierto, ¿no? Eh, que el tema de que los abuelos puedan estar presentes en la crianza es una vivencia que genera muchos recuerdos, creo que genera mucho apego seguro en los niños, porque obviamente el abuelo está para malcriar y para brindar un tipo de afecto que va mucho Sí, más allá del que uno como papá brinda, ¿no? Desde el amor incondicional. Entonces realmente es una experiencia muy, muy linda que yo agradezco mucho que mis hijos, bueno, con mis papás, que son los que tienen más la cercanía, los tengan, porque yo que soy hija de extranjeros, pues es muy duro cuando uno crece en ese núcleo tan chiquito que es el papá, la mamá de los hermanitos y ya, y no tienes absolutamente nadie de familia alrededor. Entonces realmente que es un quien poco tenga la esa realidad que oportunidad, estamos que viviendo en Venezuela ahorita, ¿no? actualmente, exactamente, Exacto. eso es una dura realidad. Sí, sobre todo Sí, cuando nuestra cultura es tan familiar, ¿no? Eso es tan sí, importante. sí, Aquí la gente le llama mucho la total. atención el tema de la bendición, que uno, buenos días y da la bendición, y si lo llama a uno 5 veces, al papá pide la bendición, y es algo que le Sí. inculca a los niños, y la gente aquí en Colombia, que bueno, que es el país inmediato, no es algo tan común que de la No, gente, ¿no? no, eso es Que una cosa muy de nosotros, leer la los bendición es muy venezolanos. común de los venezolanos. Sí, sí, eso, y fíjate tú, eso Exactamente. tiene, y eso es muy bonito, de alguna manera, ¿no? Que Sí, la claro. bendición siempre, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, bueno, qué bueno, sí, 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 ¿no? Y fíjate, bueno, yo siempre digo que los abuelos son como el engranaje de la tradición familiar a los hijos, porque ellos son los que transmiten todos esos cuentos, todas esas cosas, todas esas cosas Ujú. bueno, sí, señor. Así, así Sí, mismo es. Ya por aquí ya tenemos preguntas, doctor. No hemos empezado el tema y ya tenemos preguntas. me imagino, me imagino. Todavía no este preámbulo un poco familiar, que es importante por el Día de los Abuelos, como para que la gente vaya entrando Claro, tú sabes, exactamente, al sí, live, sí. ¿no? Que yo creo que ya es el número, Así es. ¿qué? Ámbar, es el número Yo quinto creo, contigo, ¿verdad? yo creo que este es el quinto que tenemos la oportunidad de compartir. Sí, Podemos hacer una yo creo serie, que ya llegamos si aquí. tú quieres. Claro, Hacemos una serie así es, de nuestros lives, porque ya son varios y hemos tratado claro. temas siempre muy, muy interesantes. Yo siempre me ha Sí, sido sí, muy... todo, todo. Nuestro diálogo y tu aporte y mi aporte creo que, bueno, siempre ha sido, espero que ayude a mucha gente, ¿no? Así es, sí, de verdad que tenemos una buena dupla ahí. Yo con todas las personas que, bueno, que tengo la oportunidad de Ujú. trabajar este espacio, siento que todos son súper valiosos y que tenemos muy buen feedback en todo lo que desarrollamos, ¿no? Y que de verdad que este tema yo lo tenía muy pendiente de trabajarlo con el doctor y era con él con quien quería hacerlo, porque si bien yo en su momento hice algunos videos hablando un poquito de eso, de que no todo es autismo y planteando un poquito del diagnóstico diferencial de repente más en la parte psiquiátrica, Ujú. pues claro, siempre es importante empezar desde la base y que mejor que el doctor Andrés, que es el pediatra, para conversarnos un poco de eso, ¿no? O sea, de precisamente que no es solamente el hecho que uno pueda ver señales que están enmarcadas dentro de que hay un desarrollo o un proceso de neurodesarrollo atípico, sino Ujú. que realmente esto es tan amplio, es una gama tan grande, ¿ya? Ujú. Que pues realmente uno tiene que ir de la mano de personas que estén muy bien formadas y con mucha experiencia, porque la teoría no lo es el todo, y el doctor no me dejará mentir en eso. Uno sale de la universidad y uno puede tener una serie de cúmulos de conocimientos allí, pero hasta que uno no comience a enfrentarse de la clínica, del día a día, de caso tras caso, es que realmente allí es donde uno comienza a notar esas particularidades y darse cuenta que cada caso es tan individualizado, pues que aquí no se puede generar estándar porque allí es donde uno puede errar por omisión de ciertas cosas y que realmente los tratamientos no sean lo verdaderamente efectivos para cada caso. Claro. Sí, sí, sí. Eh, Ese tema, bueno, aquí vamos a volver un poco a lo básico, ¿no? A la esencia de las cosas. Bueno, vamos uno podría asumir que como hemos hecho muchos lives y hemos tocado muchos temas dentro de cada uno dentro del tema del trastorno del espectro autista,
uno siempre tiene que volver a los conceptos, ¿no? A las definiciones. Y me parece muy bueno el tema de este live porque todavía en 2023, con la incidencia tan aumentada que hay de los trastornos del espectro autista, todavía sigue siendo un tema muy desconocido desde sus bases conceptuales. Entonces, por eso me parece muy pertinente este tema tuyo que te has traído aquí al live, ¿no? Ámbar. Entonces, básicamente hay que, dentro de cuando se habla de la definición del autismo, ya viene una trayectoria de por lo menos 1943, que fue cuando la definió inicialmente Kanner. Bueno, Kanner no fue tanto que lo definió, sino él hizo unos hallazgos en determinados niños. Claro, esa clasificación se ha venido cambiando en los últimos años. Ha habido varias clasificaciones, se han hecho unos rearreglos, pero básicamente, y por mi experiencia, ya de 20 años en este tema, básicamente es un problema de comunicación y o sea, un problema conductual, comunicación y conductual. Hay que partir de eso. O sea, básicamente el DMS-5, que es la última clasificación, la de 2003, que ya te cumplió 10 años, probablemente en los próximos años hay una nueva clasificación o una revisión, porque ese tema siempre se está revisando, ¿no? Y más con todo lo que es, nuevas investigaciones que existen. Pero básicamente la definición del DMS-5 básicamente tiene dos criterios, dos áreas básicamente, que son, es un problema de comunicación y de interacción social, ¿verdad? Que sería en la primera área. Y la segunda área, exacto, y la segunda área es un problema conductual. Entonces, una vez que son lo que llaman criterio A, criterio B. Después tenemos un criterio C, que eso tiene que aparecer en la primera infancia, es decir, entre 1 y 2 años. Y el criterio D sería que puede afectar más o menos las capacidades de una persona, pues, ¿no? O sea, su funcionamiento, vamos a llamarlo social. Entonces, exacto, básicamente, cuando hablamos del primer criterio, es una dificultad en la comunicación. Eso es muy importante, porque a veces uno podría decir, ¿cómo podemos, cuando hablamos del espectro, muchachos de un alto poder cognitivo y otros que no lo son o que tienen un déficit cognitivo, ¿cómo podemos saber cómo lo hacemos un denominador común? Básicamente, vamos al criterio inicial, al criterio A, que es un déficit en la interacción social y comunicación. De ahí puede salir ya lo del lenguaje, puede salir una cantidad de otras cosas, pero básicamente es un problema de comunicación, ¿no? De ahí podemos definir un poco, entonces, es un niño que de repente tiene una gran capacidad de decir lenguaje, que dice, aprende muchas cosas, muchas palabras, pero resulta que no las puedes comunicar, o sea, no es un lenguaje pragmático. Después, en la parte conductual, es dificultad de entender el cambio, son actitudes estereotipadas o repetitivas. Entonces, en el criterio B, bueno, y eso dificulta, puede dificultar o más o menor grado el funcionamiento, porque siempre hay que tener en cuenta que los trastornos del espectro autista es, como dice la palabra, un espectro. Es decir, puede haber mayor o menor grado de afectación. Y de hecho, la clasificación del DMS-5 los califica en grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo de la necesidad de apoyo. Si el grado 1 no tiene tanta necesidad de apoyo, grado 2 más necesidad de apoyo y grado 3 más todavía necesidad de apoyo. Básicamente, los grados los califica ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que sería el concepto básico. Ahora, de ese concepto, de esa esencia de conceptual básica, ahí pues podemos sacar más aristas. Pues pasamos a hablar de las comorbilidades, de las causas, de la individualidad, porque esos conceptos esas definiciones tan generales, hay que llevarlas a la individualidad, que es lo que yo siempre lo digo. A veces se quiere
los trastornos del espectro autista no son algo que tenga un criterio A, criterio B, que siempre hay que tenerlo, y si no está ahí, no existe, no, sino que todos estos criterios que te acabo de mencionar, hay que verlos en cada niño, en cada persona en particular que tenemos. De ahí sería, tú sabes, un poco eso, ¿no? Porque después, claro, podemos irnos al tema de que hay una dificultad o no en el lenguaje, que hay un compromiso intelectual o no, que hay una afectación, hay una irritación cerebral, o hay un trastorno obsesivo compulsivo, o hay problemas sensoriales, que también sería el criterio B. Entonces ahí empezamos como que dice, a ir desminuzando la madeja, ¿no? Del concepto básico. Claro, como ir definiendo dentro del caso cuáles serían las particularidades, pero también es muy importante, obviamente, el tema de que es el tema del diagnóstico diferencial, ¿no? Porque obviamente muchos trastornos del neurodesarrollo pueden coincidir en algunos síntomas. Claro. ¿Ya? Y por eso, entonces, no puede ser que, no, bueno, tiene trastorno del lenguaje, no, eso es autismo. No, que tiene hiperactividad, no, que eso es autismo. No, que tiene un problema sensorial, no, que eso es autismo. O sea, como que todo se ha achacado al tema del autismo, ¿no? O que no tiene autismo. Ay, no, él no es autista porque él sí lo mira a la cara uno, por ejemplo. Es una clave diagnóstica. Pero no, sí, o sea, empieza a buscar como hilaciones o una idea específica. Mira, él es así porque... Pero no es así porque según el concepto que yo tengo de autismo, él no está dentro de ese concepto. O sea, no, hay que ver el caso individual. Y eso también puede variar en el tiempo. Claro. ¿Entiendes? Y fíjate tú qué pasa, la paradoja, yo que siempre digo, como yo digo siempre, el diagnóstico no es un fin, el diagnóstico es un medio. Muchas veces los profesionales como que parece que el diagnóstico fuera el fin, ¿no? El diagnóstico nos ayuda a ver qué pasa, qué tenemos con este niño y qué ayuda le vamos a dar, o qué causas o qué comorbilidades está teniendo. Porque, por ejemplo, si el niñito, además de esto que vamos a hablar ahorita, de los conceptos básicos del DMS5, tiene además un déficit de lenguaje acentuado que no puede hablar, bueno, eso sería una comorbilidad, pues. O sea, que ya hay un problema propiamente del lenguaje. O, por ejemplo, que hay un problema de irritabilidad cerebral, que también sería un problema de irritabilidad cerebral, que viene con comorbilidad con el concepto básico de autismo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver cada caso y vamos a ver trastornos obsesivo-compulsivos en un niño determinado, trastornos de selectividad alimentaria, pero ya hablando propiamente de la parte, vamos a llamarlo, entonces empezamos a ver ya que esto no es solamente un problema en el área propiamente de comunicación y de conductual, sino que también puede empezar... ¿Cómo? Que hay un cuadro base orgánico, o sea que ya no estamos hablando solamente de un trastorno propiamente de la conducta, sino que hay una base ya... y eso es una cosa bien importante, ¿no? Y era una de las cosas que quiero que nos ilustre, que es el tema de por qué hablamos precisamente que el autismo es un trastorno neurobiológico. Claro, perfecto. Mira, las investigaciones que uno empieza a ver, ¿verdad? Que veo pues cada día leyendo y entonces ya empieza a desarrollarse, empezamos a desarrollar varias, entonces el autismo no es solamente un problema conductual o de comunicación, es un problema también neuro, psico, inmuno, endocrino, metabólico, e inmunológico. O sea, empieza a haber varios sistemas que están implicados en esto. Entonces no podemos quedarnos como solamente en la parte conductual o en la parte comunicacional. Eso es como el final del río, porque hay que irse río arriba a ver qué está pasando. Porque ese ha sido un poco el error hasta ahora, muchas veces cuando se empieza ya a hablar de causa o tratamiento. Porque si no consideramos la parte biológica, nos quedamos cortos totalmente. Por supuesto, la parte del tratamiento psicoeducativo es importantísimo, pero no podemos quedarnos cortos con la parte biomédica, y que es lo que yo veo muchas veces que pasa en mis pacientes que me van llegando, pues que
Hay unos que sí ya tienen un recorrido en la parte biomédica, hay otros que no, parten de cero, entonces uno tiene que ir viendo que cada paciente, y bueno, y explicándolo a los padres y a los otros profesionales que hay que atender esa parte biomédica, metabólica, o sea, inmunológica, gastrointestinal, nutricional, bueno, un tema fascinante y cada día estudiar más y bueno, pero hay que estudiar, hay que ver y cada niño en su individualidad, pues, o cada adulto, pues, ¿no? Exacto. Doctor, ¿quién debe hacer la primera impresión diagnóstica? Porque eso es un debate generalizado, si es el pediatra, si es el neuropediatra, si es el psicólogo especialista en trastornos del neurodesarrollo. ¿Quién? ¿Quién es el que debe hacer Okay. esa primera impresión diagnóstica? Mira, yo creo que el que está llamado a hacer esa primera impresión diagnóstica es el pediatra de cabecera. Y ese es el llamado a mis colegas. O sea, el pediatra de cabecera es el que ve al niño de que nace, el que hace un control del primer año de vida, el que hace un control del segundo año de vida, ¿no? Y entonces ese pediatra es el llamado a hacer el diagnóstico. Por lo menos el diagnóstico, yo no digo un diagnóstico ponle tú que ya haya que pasar una prueba psicológica, que ustedes los psicólogos ya pasan la prueba propiamente psicológica y ver qué fallas están teniendo específicamente ese niño. Pero el diagnóstico inicial lo tiene que hacer, o el llamado de atención, o el que vea los signos los signos de alerta o la bandera roja, tiene que ser el pediatra de cabecera. Ese es el llamado a hacer el diagnóstico. Porque fíjate tú, nadie, un pediatra, o sea, ninguna persona ve un niño con el centro de su desarrollo, no va a ver el psicólogo de rutina, ni va a ver menos al neuropediatra de rutina, ni va a ver el endocrino de rutina, ni va a ver al inmunólogo de rutina. El que la ve inicialmente es el pediatra de atención inicial. Es el que tiene que ser llamado a hacer el diagnóstico. Y de ahí, pero fíjate tú, me satisface, hablando de este tema, que cada día vamos avanzandito en eso. Pues, fíjate, ya aquí en Caracas tenemos un diplomado de autismo, que de hecho cuando yo empezamos en el 2019, de la Universidad Central de Venezuela, pues se promovió por la doctora Ana Cecilia Márquez, que es mamá de un muchacho con trastorno de espectro autista. Ella ha tenido el esfuerzo de primero crear una unidad pública y después de entrar en la parte académica, y ya tenemos un diplomado de autismo que ya próximamente se va a transformar en una especialidad. O sea, va próximamente, los próximos meses, próximos años, que ya va a hacer más carga académica. O sea, ha sido un paso que empezamos en 2019. Los primeros no había clase médico, o sea, había muchos psicopedagogos, había muchos terapistas ocupacional, sí, básicamente, pero hoy cada día tenemos la satisfacción, yo soy profesor del diplomado, que cada día hay más médicos y hay muchos neuropediatras y mucho parte es su mayor parte pediatra. O sea que vamos bien encaminados, Ámbar. Sí, esto tiene que repetirse. Claro, eso está excelente. Sí. Porque obviamente es muy importante. Y sobre todo hay una cosa importante que yo siempre he dicho, ¿no? Que uno como mamá, así no tenga ningún tipo de nivel de instrucción académica, pero uno como mamá siempre sabe que algo no está bien con el hijo, ¿no? Y que cuando, por ejemplo, no, es que yo fui al pediatra y me dice que no, que eso es normal, que hay que esperar, pero uno se queda como con esa espina en el corazón, busque una segunda opinión, ¿ya? Porque de repente en esa viña que a ella le tocó transitar, de repente ese pediatra todavía no está tan especializado, experimentado, formado en el tema. Entonces siempre, cuando nos queda la duda, hay que buscar una segunda opinión. Yo pienso que eso es muy importante. Claro. Mira, y una cosa que yo veo siempre cuando viene este golpe, porque es un golpe cuando tú eres mamá, cuando te dicen que tu hijo puede estar dentro del espectro autista, oye, eso es un golpe importante que no es fácil de asumir. Pero entonces, fíjate tú, yo he visto dos actitudes entre los médicos que hacen los diagnósticos. O te lo dicen así, de manera. O dicen, no pasa nada, vamos a esperar. O sea, ninguno de los dos, por supuesto,
claro, a veces el papá quiere oír eso. No pasa nada, vamos a esperar. Entonces, porque siempre existe, tú lo sabes como psicólogo, el efecto primero es la negación. Claro. No, aquí no está pasando nada. Y bueno, pues viene el duelo, bueno, ya, ahí validamos ya, ese te lo dejo eso es más tema tuyo, pero tiene que haber, no sé, por eso es que es importante que lo que llaman signos de alarma. ¿Por qué? Los signos de alarma tempranos son importantísimos, porque fíjate tú que veo yo mucho. Vamos a esperar que tenga todo lo que te acabo de mencionar para hacer un diagnóstico. No, un niño que al año y medio para su desarrollo o se paraliza o retrocede, que es lo más frecuente. Eso significa hay que atender a ese niño de inmediato, desde el punto de vista psicoeducativo, por supuesto, y biomédico, que es la parte como más... Ya la parte psicoeducativa es más fácil conseguir, por supuesto, medio... y viendo cada niño cuáles las necesidades, porque a veces yo veo también que las terapias se hacen como muy automáticas, o sea, vamos a darle esto, y no se fijan qué es lo que está necesitando ese niño en particular. Como generar como un estándar de que, bueno, terapia es neurodesarrollo, entonces para todo el mundo corte parejo, terapia de lenguaje, física y ocupacional, y no, eso me parece un punto muy importante, porque resulta que también... Y otra cosa, mira... No, perdón. Perdón. Continúa la idea, yo después la continúo. No sé. Te quería completar la idea. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Pasa lo siguiente, por ejemplo, mira. En Venezuela, por ejemplo, o en Colombia, pasamos vamos a decir la carta, por decirlo así. Esto es lo que vamos a hacer, ocupacional, de lenguaje, no sé qué. Y resulta que ese niño no tiene los repertorios básicos, no va a hacer nada haciendo terapias. ¿Cuáles son los repertorios básicos? Eso nosotros lo hacemos mucho énfasis en Sovenia. Que ese niño tiene que prestar atención, tiene que estar sentado, porque si no, no vas a poder hacer nada en la terapia. No tiene sentido. Entonces tienes que hacer repertorios básicos, por un lado. Claro. Y después, bueno, te vas a atender específicamente qué está pasando. Pero bueno, nada, dime tú, Ámbar. No, y otra parte muy importante, que es obviamente cómo estamos a nivel neurológico, porque obviamente aquí nos estamos enfrentando a una inmadurez neurológica, y esa inmadurez neurológica trae una inmadurez sensorial, y bueno, eso es una cadena de acontecimientos allí, ¿no? Que también es muy importante, que el paciente, como usted decía, ¿no? La parte de las irritaciones y las comorbilidades que tienen que ver con el área gástrica, inmunológica, metabólica, no se han realmente evaluado para ver cómo estamos en todas esas áreas. Pues, ¿qué pasa? Que obviamente mientras más desequilibrio a nivel sistémico, yo no puedo atender. Si yo tengo un problema de reflujo gástrico, que obviamente gana toda mi atención, que además yo tengo un problema terrible dentro del proceso sensorial que no puedo reconocer el proceso interoceptivo, que es la capacidad que tiene el ser humano de comprender las sensaciones que produce su cuerpo internamente. Imagínense lo aterrador que debe ser para una persona no poder identificar esas cosas. ¿Cómo puede estar atento realmente a un proceso de terapias? ¿Ya? Entonces, y aparte de eso, viene otro tema que me parece muy importante, que es el de la sobreestimulación, que también va a generar unos niveles de ansiedad y de estrés en la persona, que obviamente una de las dificultades que nos estamos enfrentando aquí es la falta de autorregulación emocional. Entonces, todo extremo es malo. O sea, el querer abarcar, porque eso también pasa mucho, ¿no? Ese proceso de duelo y de vivir todo eso que, no, es que yo lo tengo que sacar de esto. O sea, la gente se lo mete como si eso fuera la meta, como que lo voy a curar, entender que no, esto es un proceso de acompañamiento, porque es que uno no es el que va a hacer las cosas por el hijo. Desafortunadamente es así, entiéndanlo de una vez. Uno puede desplegar todos los recursos, pero uno solamente está ahí para llevar al otro de la mano. Pero si yo me lo llevo por delante y lo empiezo a ver como un diagnóstico y no como una entidad y un ser humano, también eso va a tener un muy mal pronóstico, ¿ya? Porque van a comenzar a generar una serie de disrupciones allí a nivel de su comportamiento, de su estado emocional, puede empezar a generar trastornos del sueño, o sea, una serie de procesos emocionales y psicológicos que aparecieron a raíz del abordaje que estamos haciendo. Entonces, por eso
es que es tan importante empezar a ver primero de dónde partimos, o sea, cuáles son las capacidades que tiene esta persona. Yo creo que eso, yo creo mucho en eso y bueno, ha sido mi ruta con Mati y Gabriel y todos los casos que yo haya podido ver este año. Primero, vamos a ver cuáles son las fortalezas. No, que es que él no habla. Alguien escribía allí que me acordaba mucho porque a mí me sucedió con Gabriel estando chiquito, que parece que no escuchara. Yo pensaba que Gabriel estaba sordo porque no lo podía llamar 80.000 veces por el nombre y no escuchaba. Pero tenía otra serie de capacidades de las cuales yo me aferré para poder desarrollar un sistema de comunicación en casa, que siempre lo he contado, porque Claro. Matías y Gabriel empezaron a hablar a los 5 años, empezaron a decir algunas palabras, pero yo decía, o sea, a mí no me interesa que escuchar el sonido, yo lo que necesito es que generemos aquí alguna herramienta que nos permita comunicarnos, o sea, que aquí estemos todos claros en qué estamos y qué es lo que necesitamos y qué es lo que vamos a hacer. Pero ¿dónde parte esto? Conociendo cuáles son las habilidades, cuáles son los intereses de esa persona, ¿ya? Hacia dónde apunta, porque eso es lo que nos va a permitir trabajar las áreas que están debilitadas. Muy bien, entonces allí es donde nos damos cuenta no solamente el tema del amplio espectro, que como yo siempre digo que cada vez que tú conoces a una persona con autismo estás conociendo una estrella en ese vasto universo, Totalmente. sino que lógicamente eso es lo que hace la particularidad del abordaje terapéutico que le vamos a dar a ese individuo, porque va en función de esas capacidades y habilidades que tiene. Totalmente. Porque fíjate tú que eso que estás diciendo es una maravilla, Ámbar, porque ¿qué pasa? Viene la obsesión de las terapias, es decir, la mamá quiere darle terapia, claro, obviamente las madres, los padres quieren el bien de sus hijos, yo los entiendo, Claro. pero ahí está la función de uno bueno, tú lo sabes, como mamá. Pero no puede ser que yo veo niños que no viven porque están en una terapia constante. Y amor a esa terapia, y lo veo muchos pacientes míos en los Estados Unidos, porque yo acuérdate que yo veo a través de la consulta online, veo muchos pacientes en los Estados Unidos. En los Estados Unidos hay la terapia, la famosa terapia ABA, es Applied Behavior Analysis. Ajá. La terapia ABA es una terapia conductual, básicamente. O sea, lo que tú buscas con el ABA es modificar conductas no apropiadas, ¿no? Disruptiva. Exacto. Disruptivas, exacto. ¿Y qué pasa? Bueno, yo creo que se le aplica a todos los niños terapia ABA. Y resulta que no todos los niños necesitan terapia ABA. Sí, o sea, como si eso fuera un estándar del método. Totalmente. Entonces, claro, son terapias muy intensas, porque son de 5 horas al día por 5 días a la semana o más. Entonces, ¿qué pasa? Amor, hay un niño que no les hace falta tanto una terapia ABA, pero sí le hace falta una terapia vamos a llamarla de regulación sensorial, o sea, una terapia ocupacional con integración sensorial, puede ser en ese niño en particular. Sí, no, todavía no estoy hablando de la parte biomédica, pues que hay que evaluar definitivamente. Pero, por ejemplo, puede haber otro niño que su problema sea un problema de sueño y hay que atender ese problema. Porque tú no has... Entonces lo que tú estás diciendo es muy interesante, Ámbar, que dice, esa gente está estresada, esos padres, esa familia está estresada, entonces ni duermen, ni el niño duerme, ni, entonces, bueno, un problema, porque entonces ese niño lo que tiene es un problema de sueño. Entonces ahí nos vamos a la parte gastrointestinal. Es un niño que es muy selectivo en la alimentación por un problema sensorial, de textura, también es porque el problema el niño que es restringido es como un círculo vicioso. ¿Por qué es restringido? Porque tiene un problema carencial de vitaminas, de magnesio, de zinc, de todo eso otro tema que hablamos por otros live, ¿no? Pero entonces el niño está restringido está en su alimentación y esa restricción lo ha hecho, esa restricción hace que sea más, no tenga un problema nutricional, no está recibiendo los nutrientes que necesita para que él empiece a sentir ciertos sabores o ciertos olores, porque no los está, hay un problema sensorial ahí que hay que atender, ¿entiendes? Eso, entonces hay un ciclo vicioso que hay que tratar de romper de alguna manera. Pero entonces vienen eso, las recetas, pues, como volvemos al tema. Esto no es una receta para tal, sino cada niño es cada niño. Como dice la doctora Elizabeth Momper, los niños, no se puede hablar del autismo, sino de los autismos. Porque es otra cosa una idea que quería decirte muy importante en este live, Ámbar. A veces se busca el autismo, eso ya es una visión mía,
de los 20 años de experiencia que tengo con esto y viendo, yo he visto ya habré visto 3.000 pacientes o 4.000 pacientes con autismo en 20 años. No he sacado la cuenta, no me he puesto a ver las historias, pero son unos cuantos. A lo mejor un día de estos me pongo a hacer la cuenta, ¿no? No con ganas de ser, como dice en Venezuela, echón, No, pero no, sí pero es como para... que tiene que ver con cada uno como profesional, Es claro. Si una lo llevan al realidad, cirujano o porque no sea, lo puede mira, llevar uno. claro, o sea, yo he visto, ya una persona que he visto más soy yo, o sea, no por... No. Entonces, bueno, básicamente, bueno, que hago un poco chocante eso, pero ¿qué me ha llevado eso a mí? Que a veces se busca que el autismo como una entidad sola, como algo, uno que camina por ahí. No, no. El autismo es la consecuencia, volvemos a lo que te dije hace un rato, de una cantidad de cosas que al final terminan en estos criterios que te acabo de mencionar al principio, ¿no? De los problemas de comunicación e intereses restringidos, básicamente. Entonces, Claro. puede ser que es un síntoma de algo que está pasando, ¿no? ¿Y cuál es la causa? Porque se dice la causa del autismo, ¿no? Depende de cada niño, depende y en qué momento. Claro, sin entrar en otros temas de otros lives, como la parte tóxica o la parte de la mitocondria que hemos hablado, pero aquí como estamos hablando del diagnóstico diferencial, hay que hablar que eso llamado de trastorno del espectro autista, que tiene un criterio definitorio, puede ser causado por muchísimas cosas. No hay una cosa, una entidad propia, puede ser una entidad consecuencia de algo que viene anterior. Eso puede ser muchísimo, pues. Sí, evidentemente. Doctora, y otra cosa bien importante, ¿no? Y lo leo acá porque lo he apuntado de que es la doctora psiquiatra Tea, que ella dice, cuando yo hacía la pregunta de que quién hacía el diagnóstico, ella dice algo bien importante que hay que tomar en cuenta y es verdad, que dice que depende de la edad del paciente Tea que se esté evaluando. Usted sabe que muchas Okay. veces, bueno, por la razón que sea, porque de repente los papás tuvieron una evasión completa con el tema y no quisieron asumir el trastorno desde la primera infancia, porque de Okay. repente esta persona, por sus capacidades cognitivas, ¿ya? Bueno, Puede buena aclaración. suceder que de repente, obviamente, la capacidad cognitiva muchas veces permite ser adaptativo, sobre todo al ambiente académico. Porque uno como papá, normalmente donde se empieza a poner las manos en la cabeza es cuando empiezan a poner las quejas en el colegio. Es que el niño no rinde, es que el niño no comprende, es que el niño no puede hacer las asignaciones, es que el niño, esto que estamos hablando de 3 competencias que ahorita se las voy a nombrar muy importantes, el niño pues no sigue rutinas y tal, no sé qué. Entonces, claro, si la persona logra adaptarse a todas esas demandas que produce la escolaridad, pasa desapercibido la condición, ¿ya? Y eso Totalmente. pasa en muchos casos, ¿ok? Por la cantidad de veces. Comienzan, llegan de repente a la adolescencia, que imagino que es lo que la doctora está planteando, pero y el reto es diferente, porque obviamente como las hormonas lo cambian todo, se Totalmente. van a disparar una serie de conductas, una serie de emociones, entonces ahí comienzan a granel los diagnósticos del trastorno posicional desafiante. Yo no sé, me cambiaron Exacto. al hijo. Yo no sé qué está pasando. Y resulta que cuando allí, muy probablemente, y pueden comenzar entonces, porque dentro de las comorbilidades, o sea, de repente una de las cosas que más se pueden ver son los trastornos de ansiedad, pero también se pueden Sí. ver los trastornos del estado del ánimo, La, que son esa, trastornos la depresivos depresión, y de es un tema bipolaridad. importantísimo. Exacto, Ámbar. Los problemas de estado de ánimo, exactamente. Los problemas Exactamente, igual. depresivos que pueden ser desde obsesivo compulsivo, depresivo, ansiedad. Sí, sí, Hasta una totalmente. bipolaridad, una distimia, o sea, en cada persona pues eso puede tener unas manifestaciones ahí como diferentes, ¿no? Pero, Ujú. obviamente, entonces, llegado a este punto, como ya estamos hablando de un adolescente, probablemente esa persona vaya al psiquiatra, ¿ya? Exactamente. Entonces, no, es que le dio autismo fue a esta edad. No, porque bien lo dicen los criterios diagnósticos y es así. Ujú. O sea, y eso es una cosa bien importante de la que quiero hablar, por esa cantidad de contenido que vemos hoy en día, de esa cantidad de gente que agarró por tendencia a declararse autista. Porque eso es lo que a mí me Sí. parece muy aterrante del tema. Yo siempre he dicho que una mentira hecha 1000 veces se convierte en una verdad. Y esa sí es la parte Ujú. muy negativa de las redes sociales, ¿ya? Que alguien, o sea, todo lo que se vuelva tendencia, la gente
lo terminas convirtiendo como con la fe, doy fe y legalidad de que eso es cierto. Totalmente, ¿Ya? totalmente. Eso ha dicho una cosa, una realidad completamente. Mira, sí, totalmente, totalmente. Pero sigue tu idea, Ámbar, que está muy bien, sigue, perdón. Y entonces, bueno, esto es una parte bien preocupante y era también de lo que yo quería hablar un poquito hoy, porque, por ejemplo, hay trastornos de la personalidad, por ejemplo, hemos nombrado muchos, los trastornos obsesivos compulsivos, son un trastorno de la personalidad, o sea, Sí, puede estar como comorbilidad, pero también puede ser el trastorno básico, ¿ok? claro, Pero hay un claro. trastorno que la gente no lo conoce tan a profundidad, y quien no conozca del tema a profundidad dice, ah, no, sí, ese sí es autista porque tal, no sé qué, que es el trastorno esquizoide, esquizotípico de la personalidad. Porque estas Total, personas total, sí, comparten una sí. serie de peculiaridades, tienen una forma de funcionar excéntrica, un pensamiento creativo, pero ahí también como medio extremista, o sea, tiene una serie de particularidades que pudieran parecerse a los criterios diagnósticos, pero no lo son. Entonces, ¿y dónde está la base? En esto que estaba hablando el doctor al principio. Que el criterio diagnóstico dice que esto tiene que comenzar en la primera infancia, ¿ya? Que Totalmente. cuando vamos a estudiar la realidad de este paciente a mucha profundidad, y para eso es que nosotros usamos lo que se llama anamnesis, que es precisamente ver cuál es toda la historia clínica de ese sujeto, ¿ya? O sea, cuál ha Totalmente. sido toda su evolución desde el día que nos llegó al consultorio para atrás desde que nació, qué pasó durante ese embarazo, qué pasó con esos papás, ¿ya? Que bueno, eso sería revisar todo a nivel multifactorial y revisar inclusive la parte de epigenética. Pero para eso precisamente es que uno tiene que tener la capacidad de hacer todo ese recorrido hacia atrás, porque eso sí es lo que nos permite hacer las bases de un buen diagnóstico, ¿ya? No que, ah, no, porque yo resulté así no sé, de unicornio a estas alturas de la vida, de particular y único. Entonces, eso es que tengo autismo, porque eso sí me parece sumamente preocupante dentro de la clínica. Totalmente. Mira, y ahí debe partir ustedes los psicólogos y los psiquiatras, ahí viene ya la función de ustedes, ¿no? Pero como dices tú, la anamnesis, la historia, entonces ahí volvemos a los criterios básicos que acabo de mencionar, como tú dices. Si eso empezó en la primera infancia o si no empezó en la primera infancia, no está dentro de un trastorno del espectro autista, o sea, como tal, es otra cosa diferente. Porque vuelvo a la esencia. Los trastornos del espectro autista es un problema de la comunicación y un problema de la conducta que aparece en la primera infancia. Sí, y a veces tú lo sabes muy bien, a veces los trastornos antisociales depresivos no aparecen en la primera infancia. Claro, yo no veo tanto porque yo no veo adultos tanto, yo veo niños, ¿no? Pero Claro, pero ya tiene tengo unas 25 años de edades experiencia. como de inicio. Claro, Nada, y eso, ¿cuál? Ese pensamiento esquizoide, ya empiezan las ideas delirantes, ya empiezas tú empiezas a ver, mágico, bueno, creativo. o las ideas, tú sabes, ya empiezan lo que llaman, exacto, ideas delirantes o pensamientos reiterativos, y ya entonces tú dices, oye, ya hay algo más aquí, ¿no? ¿Me entiendes? Definitivamente. Y ahí, no, entonces nada, tenemos que poner las cosas en su sitio porque si no, no vamos a poder ayudar a esa persona en lo particular, ¿no? Definitivamente. Sí, y hay Sí, otra cosa bien totalmente de acuerdo importante contigo. que también se puede observar y medir, sobre todo en este tema de la primera infancia, que son las capacidades o dificultades que tiene la persona en tres áreas específicas que yo creo que son la base como de todo ser humano. Ujú. Los hábitos de higiene, de sueño y de alimentación, lo que estamos hablando, ¿no? Que una comorbilidad pueden ser los trastornos sensoriales, que la persona evidentemente, bueno, por muchas cosas tenga esta particularidad, que bien sea por temas de textura, de olor, lo que estamos hablando de las carencias nutricionales que hace también que el proceso sea más complejo, eh, presente, obviamente, que no pueda realmente hacer un hábito de la alimentación, porque hábito de la alimentación no es solamente comer, es poder comer a las horas, es poder comer sentado, es poder usar cubiertos, ¿ya? O inclusive hacer los movimientos apropiados, así sea usando como herramienta la mano. El poder deglutir, el poder Exacto. masticar, el poder deglutir, el poder tener sensación de saciedad, que era una cosa que Gabriel le pasaron años para que lo pudiera desarrollar. Gabriel comía indiscriminadamente hasta que se vomitaba. Se venía el vómito entero. ¿Por qué? Porque él no tenía esa capacidad. Porque mira, Ámbar, había un problema ahí digestivo, por supuesto, y un problema carencial nutricional, que
está alrededor de lo mismo. Pues si hay un problema digestivo, no se está absorbiendo muchos cofactores o minerales que son importantísimos para toda esta parte sensorial que tú me estás hablando ahorita, para poder disfrutar la comida. También acuérdate que nosotros los humanos, el comer es un acto social también. Sí. O sea, uno no come escondido y rápido. El comer es compartir con los demás, degustar lo que te gusta, intercambiar ideas. O sea, esto es una cosa cultural, no podemos quedarnos. Entonces, bueno, definitivamente está quedando corta, pues, ¿no? Pero no tiene una conducta de supervivencia. Entonces, eso es muy importante. Con respecto a los hábitos de higiene, bueno, que la persona realmente se pueda, hasta el simple hecho de poderse bañar. Porque yo recuerdo que cuando, volviendo al tema de Gabriel, que fue el que tuvo tal vez más retos en esa área, Gabriel le aterraba que uno lo metiera a la ducha. Y yo no entendía el por qué. O sea, eso eran gritos, era una desesperación. Entonces, bueno, tuve que asumir una serie de estrategias allí, de usar bañera hasta una edad bastante avanzada, ver si era con potecito de agua o era con esponja, pero que hasta esa dificultad se presente. El proceso de, otra vez volviendo al tema de la interocepción, ¿no? Que es el tema del control de esfínteres, que obviamente eso implica, obviamente, tener cierto nivel de madurez neurológica, porque los procesos de control de esfínteres están íntimamente relacionados a ese proceso. Entonces, claro, el hecho de eso, de que un niño se aterre al punto de que desarrolle una ecopresis por las sensaciones que le producen sus intestinos, o sea, lo que para nosotros es lo más común y normal de la vida, pero que para él esas sensaciones son completamente invasivas, y desarrolla una ecopresis porque se está aguantando las ganas de echar pupú, ¿ya? Claro. Entonces, fíjense la complejidad que ahí también va en esos procesos, que son cosas que no tiene que mirar también el historial de esa persona, claro, cuando los procesos están velados. Y tres, que es el tema del sueño. O sea, una persona que no puede desarrollar una rutina y hábitos del sueño, lógicamente ahí está pasando algo también. No funciona, mira, bueno, y ahí vamos a la parte de que veo yo en mi consulta, el seguimiento de mis pacientes. He tenido varios pacientes estos días que han sido niños dentro del espectro autista que han tenido evoluciones muy torpes. ¿Por qué? Porque no han atendido esta parte de la alimentación, de los sueños, sino que entonces ha empezado a ser bombardeado, ahí se lo digo yo con todo respeto, por psicofármacos. Porque ¿qué pasa? Empiezan a bombardearlo, no quiero entrar ni en quién hace, pero se empiezan a hacer cócteles de psicofármacos. Dale risperidona, dale ariceparolán, dale clonazepam, y entonces empiezan a bajar o subir dosis y no están atendiendo la raíz del problema biomédico, o sea, un problema digestivo, un problema de microbiota, un problema inmunológico, un problema que es lo que yo he hecho durante 20 años y gracias a Dios me he formado por la doctora Negrón, que se dio cuenta de eso, los trastornos del espectro autista, y ella es muy interesante porque ella era psiquiatra. Ella venía de ese mundo de la psiquiatría, se interesó en los trastornos del espectro autista y le dedicó el resto de su vida y empezó a darse cuenta. Por cierto, que el que empieza a hablar de Bernard Rimland, que es el que empieza a hablar de que hay una parte biomédica en los trastornos del espectro autista, de una parte de falta de nutrientes y de alimentos que inflamaban, y todo eso fue Bernard Rimland, un colega tuyo, psicólogo. Pero el Bernard Rimland, a pesar de que en muchas áreas empezó a investigar, porque él era básicamente un científico, y empieza a hablar con muchos padres y empezaron a desarrollarse todo esto, que fueron hallazgos empíricos, pero que al final hoy día son trabajos científicos. Entonces, y son investigaciones, líneas de investigación muy interesantes en las mejores universidades del mundo. Por eso que todavía a mí me molesta cuando yo veo a algunas profesionales que dicen, no, eso no tiene nada que ver, la alimentación con la... No, por favor, pero lean un poquito. ¿Verdad? No, sí, de verdad que hay gente que yo no sé cuál es el tema de las gringolas, ¿no? O sea, de no ver más allá. Y gringolas, mira, poco a poco, oye, Ámbar, esas gringolas poco a poco se están, quizás un poco más lento de lo que quisiéramos, pero sí poco a poco vamos cambiandito. Pero mira, lo que pasa es que yo entiendo a veces ciertos profesionales, ni siquiera voy a decir la especialidad, ¿qué pasa cuando tienen un niño desbocado conductualmente o que no duerme? Quieren resolver un problema porque los padres se lo están exigiendo. Y la única forma que ven, porque es que no tienen formación en otro sentido, es con los psicofármacos. Claro. Los psicofármacos tienen su función
tienen su aplicación en un momento dado, pueden responder, pero no puede ser todo un psicofármaco. Tenemos que ir a la parte integral de esa persona que tenemos delante. Porque, claro, hay trastornos psiquiátricos que responden muy bien a quizás, bueno, no más o menos bien, yo no me meto en ese porque yo no soy psiquiatra, pero También yo diría que neurológico. mira, ¿ah? Dime. Y también neurológico, porque por ejemplo, si la persona tiene una comorbilidad con epilepsias y convulsiones, Claro, totalmente. Porque acuérdate que hay un eje está complicado. intestino-cerebro, Claro. que no hemos hablado en este live. Entonces, hay que entender eso, porque acuérdate que si hay un estado inflamatorio, ahí vamos a la parte inmunológica, una desregulación inmunológica, eso va también llega a la glía cerebral. Y eso hay que entender qué está pasando. ¿Por qué no está durmiendo ese niño? Porque hay una falsos neurotransmisores, porque hay un estado inflamatorio que nos está afectando. Claro, Entonces eso hay que y si se atenderlo. altera, obviamente el nivel de neurotransmisores por el tema de que el cortisol está por los cielos todo el tiempo, no hay forma de regularlo. Tenemos, bueno, es que cada caso es particular, ¿no? Hay un exceso en la serotonina o en la dopamina, pero ¿qué pasa? Que eso O también va baja a la afectar el dopamina, sistema límbico. El sistema límbico, exacto. Y el sistema totalmente. límbico es el que controla todas las emociones. Entonces, claro, ¿cómo no va a estar este niño agresivo, irritable o extremadamente sensible o miedoso si obviamente hay una desregulación a nivel de todo eso? Claro. Y además, fíjate, yo tengo un paciente en estos días, no, por supuesto, que era un niño, fíjate tú, fíjate ese niño, él lee cosas por ejemplo, cuando termina una película, porque ellos tienen esa habilidad, y lee todo, tiene una habilidad de leer todas las cosas que va viendo Ajá, en los títulos, los ¿no? créditos. Pero de repente tiene una conducta de lanzar cosas. Entonces, por otro lado, entonces, claro, papá buscan regularlo por un lado, entonces porque así como veo, así muchos niños que están entonces hay que regular o sea, lo que más se espera en mi apreciación es el sueño y las conductas disruptivas. Entonces, ¿cómo vamos a resolver eso? Exacto. Definitivamente con la parte biomédica, eso definitivamente. O sea, Claro, eh, y entendiendo que si realmente eso lo que vendrá queremos después. es no eh, tapar síntomas, sino trabajar la raíz del problema, Exacto. obviamente esto es un entrenamiento, esto es una cosa que va a tomar tiempo. Para uno como papá, porque el problema aquí y lo difícil es salir del paradigma de todo lo que uno, de la forma en la que uno lo criaron y todo lo que uno aprendió en su casa. Claro. Porque lamentablemente es así. Esto es como un empezar desde cero. Y entender que evidentemente en esa ruta de desaprender va a tomar su tiempo. Ya no es que la cosa no funcione, es que seguimos el tema, la expectativa. La expectativa de la meta de conseguir lo que yo quiero y no basarme en la sorpresa. Yo me dejé de eso un día porque yo siempre he dicho que esto es como una caja de Pandora, ¿no? Yo tengo un primo que cada vez que usa la palabra me dice, no, pero me digas así de los niños. Yo le digo, no, pero es que no tengo otra manera de decirlo, porque aquí pasaban cosas que de repente llegaba un día y yo consideraba que había ciertas conductas consolidadas o aprendidas y de repente el otro día parece que esos muchachos yo en la vida le había brindado alguna estimulación, ¿ya? ¿Qué me enseñó a mí eso? Que yo no podía estar pendiente de los Uh resultados, -huh. que tenía que enfocarme en el plan que se había trazado, ¿ya? Bien sea de Total. estimulación, bien sea de las terapias, bien sea en el caso de la medicación, porque Matías y Gabriel sí ha estado medicado con risperidona. ¿Por qué? Por la irritación Mm, neurológica que tiene, ¿ya? Entonces, claro. el empezar a abrir ese abanico de posibilidades, el empezar a hacer todos los cambios que yo decidí emprender en el tema de la alimentación, de bajar metales pesados, de obviamente generar rutinas de ejercicio, empezar a buscar estimulación en el área de la neuroplasticidad, o sea, cambiar, convertir esto en un estilo de vida, para no hablar tanto. Totalmente. Cambiar esto en un estilo de vida, Claro. que no podía solamente abordar a Matías y a Gabriel, yo tenía que estar involucrada, tenía que estar comprometida en el proceso, porque esa es la diferencia del chiste del marranito y la gallinita, ¿no? O sea, Claro. el tema es estar comprometidos al 100% y entender que como familia esto nos tiene que abordar a todos. No es que, no, él porque él es el que tiene el problema. No, porque entonces por eso es que Todos. las cosas no se pueden hacer de manera permanente. Y, No se mantienen en el tiempo o y nos frustramos uh porque no vemos los progresos. Pero los progresos no van a llegar de la noche a la mañana, pero sí llegan, que era lo que yo les decía al -huh. inicio, que si a mí a los 12 años de Mati, a los 12 de Gabriel y a los 13 de Mati, que la semana pasada, para contarles algo así chiquitico, fui al colegio a buscar el boletín, aquí estamos en Colombia, estamos a mitad de año escolar, y el profesor ya no me Claro. dejó ni sentarme, me dijo,
¿Dónde siente, mamá? Tome, cuadro de honor, tercer puesto, 5 en conducta, queremos 20 Matías más en el salón. No tengo más nada que decirle. A mí esto me impresionaba mucho porque yo me acordaba de cuando Matías comenzó la escolaridad, Matías sí perdió contacto visual. Matías no hablaba. Matías era una tragedia nomás llevarlo al kinder porque él no toleraba, o sea, su desintegración sensorial era tremenda. No quería trabajar. Matías pudo empezar a agarrar un lápiz a los 5 años y que en un séptimo grado de bachillerato, cursando sin ningún tipo de apoyo pedagógico en otro país, esos sean los resultados. ¿Qué dice eso? Eso es el tema de la constancia, el tema de dedicarme a hacer lo que tengo que hacer y dejar que la vida me sorprenda. Qué maravilla. Mira, ya que me estás hablando de eso, yo fíjate tú, los papás quieren resolver algo, quieren la inmediatez, y esto es como que digo yo, esto es un maratón. Y para no solamente que sea un maratón, siempre hay que ver, fíjate, los logros, los pequeños logros. Los papás a veces ven como que lo que nos falta todavía, ¿no? Tú también pasaste por eso. Claro. Y a veces, o las montañas rusas, porque hay progreso y hay retrocesos. Pero básicamente hay que ver primero los logros de cada niño. Y segundo, que puede haber retroceso también. Entonces vamos por el camino que puede tener baches, sí. Pero básicamente hay que saber que... También es una cosa... Dígame, doctor. No, eso, que hay baches, que hay montañas rusas, que hay... Pero y se aprende también de los baches, pues, de los retrocesos. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? Porque hemos superado lo que tú me... Todo eso puede haber sido un alimento, puede haber sido un tóxico, puede haber sido muchas cosas. Hay que evaluar qué está pasando y de eso hay un mensaje, ¿no? ¿No? Y ver los logros, pues, ¿no? Claro. Y también determinar que eso es otra cosa muy importante, ¿no? Cuando estamos en el proceso de diagnóstico y como usted dice, que siempre debemos estar como reevaluando para ver dónde está la persona. O sea, los estados si son crónicos, agudos o intermitentes, porque eso también es muy importante. Ver, bueno, cuál fue la evolución en este caso, o sea, el niño tuvo una evolución normal, o no, el niño desde la primera infancia ya presentó un desarrollo atípico, o de repente está bien y de repente tiene unos picos donde está mal. Ahí es donde nuevamente entra el proceso de revisar todo lo que son las comorbilidades, ¿no? O una etapa que muy temida, yo le tenía mucho miedo, ya tengo ratico en ese cuento, que es el tema de la adolescencia. Muy bien, todas las dificultades que van a producir los cambios hormonales y porque hay que empezar a hacer un trabajo también pedagógico en esa área de historias sociales, de empezar a explicar en función de la comprensión de la persona, pero que hay que asumir una serie de estrategias también allí en cuanto al abordaje biomédico para poder sobrellevar la etapa. Totalmente. Eso es una realidad. Bueno, son etapas que se van viendo en la vida, ¿no? Claro. Y que hay que asumirla. ¿Qué le podemos decir a la gente? O sea, cuando lleguen a ese punto, ¿qué es importante? ¿Con qué especialidad? Ya que estaba hablando de esto, mira, cuando hay los trastornos del espectro autista, básicamente, lo más frecuente es cuando hay regresiones. Una cosa que quiero que le quede a la gente. O sea, ¿qué significa? Un niño que venía avanzando bien, de repente al año y medio, regresa. O sea, decía algunas palabras, tenía contacto visual, respondía al llamado, y de repente pasa que ese niño cambia de un día para otro, a veces una semana para otro, pero el caso es que hay una regresión. Cuando hay una regresión, hay que atender un problema tóxico, definitivamente. Llámese un alimento, llámese un tóxico en el ambiente, llámese una desregulación que puede causar una desregulación, una regresión pues en su desarrollo. Ahí hay algo tóxico que está... Y eso significa que hay que entenderlo. Cuando es un problema más desde el nacimiento, bueno, hay que ver un poco también con lo que decías tú, la anamnesis. La anamnesis pues, tiene que empezar desde el embarazo de la mamá. ¿Qué pasó con ese niño? ¿Dónde vivió esa mamá en el embarazo? ¿Cómo fue ese embarazo? Eso hay que estudiarlo. Entonces hay que ir viendo las etapas. Por ejemplo, cuando vemos un problema desde un niño que no le va, que hay un problema motor, podemos pensar un problema de la mitocondria. O sea, ya podemos evaluar aquí que está pasando un problema mitocondrial.
y así pues, ¿no? Entonces, hay que ver, y cada área nos va a dar una clave de hacia dónde hay que estudiar ese niño, ¿no? Por ejemplo, un niño que con la lactancia no se le dio lactancia materna suficiente, o tuvo mucho reflujo, o tuvo muchos síntomas digestivos, o cuando empezó la alimentación complementaria empezó a afectarse más. Entonces hay que analizar cada, esto no es fácil, hay que sentarse con como menos 2 horas con cada mamá Sí, y tratar. sí. No tiene problemas con el audio. Sí, ¿me oye? Te veo así un poco difuminada, pero bueno. Doctor, estamos Yo, teniendo problemas con el audio. No sé por qué se le está escuchando como retorno. sí, yo te oigo bien. A Sí, ver, no ahora sé sí, si ahora se... sí. Si quiere, Ah, repítanos es un poquito un problema de nuevamente la conexión. Bueno, última nada. idea. Ajá, que la última idea es que en la historia médica de cada niño, la historia nos da clave de que, cuál es la causa. Por ejemplo, no sé si cuando yo hablé de, por ejemplo, un niño que ya es hipotónico desde que nace, o hay una historia de hipotonía o de falta de succión, pues uno piensa, mira, que hay un problema más de disfunción mitocondrial, que quizás que entonces uno tiene que atender más esa parte. Bueno, hay exámenes para hacer eso, pero primero hay que hacer la historia médica, sentarse a hablar con esos papás, porque si no, no tiene sentido. Si Sí, ya es un no, o sea, no, problema no que existe. Sí, simplemente hubo una evolución lenta desde el primer momento, un problema por ejemplo, un trastorno, un problema metabólico, pues, lo que se llama una enfermedad congénita del metabolismo. Entonces, esto hay que estudiarlo, no quedarse solamente en la parte psicoeducativa, pues, ¿no? claro. Sí, claro, porque por ejemplo, una de las cosas, de los primeros elementos que descartamos siempre empezando los diagnósticos es el tema del hipotiroidismo, por ejemplo. Y Entre hablando otras de esto de cosas, los por ejemplo. exámenes, Exacto. Ajá. Hola. ¿me escucha? Sí, sí, perfecto. Antes te me vas, pero ahora sí Ok, estoy oyendo bien. Dime. perdón. Sí, que sí, que eso, y sobre todo entrando en este tema, doctor, para ir cerrando, que porque las personas, o sea, una cosa es que, obvio, son las pruebas especializadas, ¿ya? Que se haga, por supuesto, obviamente, que es una batería de pruebas muy completas y que nos permite ver una serie de marcadores, que sería lo ideal, ¿no? Que todo el mundo tuviera la capacidad de poder abordar eso, porque lógico, eso es así como que ustedes imagínense que el mapa les aparece con todas las piezas completas y poder Claro. sencillamente, bueno, ver las piezas y darle orden, eso es wow. Pero, ¿cuáles serían como ciertas pruebas o exámenes básicos eh, para, o sea, como para comenzar un abordaje de la gente que dice, no, es que yo no estoy en la capacidad ahorita pues de hacer esa cantidad de estudios especializados? Claro, o sea, bueno, hay que poner prioridades y hay que saber qué recursos tenemos inmediatos, pero yo siempre hablo de un buen examen de heces desde el punto de vista digestivo. Hay que ver cómo está la hematología, cómo está la glicemia, urea, o sea, hay que empezar por lo básico. Ok. Yo siempre digo, por ejemplo, un examen de heces normal, sin llegar a estudiar la microbiota, simplemente un pH alcalino me está diciendo que allí hay una disbiosis, por ejemplo, o un pH muy ácido también me está diciendo que hay una disbiosis. O sea, te estoy hablando así de exámenes básicos, ¿no? Ok. Un perfil tiroideo es vital hacerlo, porque muchas veces, como dices tú, hay que ver cómo está funcionando la tiroides, ¿no? Eh, Quizás hacer niveles de vitamina D, niveles de zinc, así como una química sanguínea básica, función renal. Esos serían como los exámenes básicos que hay que hacer. Después, Hepática. otro examen que hay que hacer importante, bueno, es que no, hay tantos temas que hay que seguir hablando de diagnóstico diferencial, el famoso PAN-PANDAS. El Ah, PAN-PANDAS son también. alteraciones neuropsiquiátricas que pueden aparecer por una infección. En el caso del PANDAS, por el streptococo tetrahemolítico del grupo A, y en el caso de PANS, más de cualquier otro virus. O sea, es otro tema. Ah, bueno, y no hemos hablado del tema de los hongos.
O sea, por eso te digo que la cosa pica y se extiende, ¿no? Pero ahí volvemos al Y tema eso va a ser el segundo. de la individualidad. Bueno, hay que ver por qué, qué está pasando en ese niño, dónde vive, en qué ambiente. Fíjate tú, en Venezuela. Ayer vi un live, no, una clase con el doctor César Rengifo, que es un toxicólogo, excelente persona y gran científico. Él decía algo, él tuvo una clase sobre la microbiota y los metales pesados. El tema es la parte toxicológica. Y entonces apareció la presidenta de la Sociedad Venezolana de Pediatría y Apicultura del Estado Bolívar, creo. Me dice que en Puerto Ordaz hay una alta incidencia, y yo lo sabemos desde hace muchos años, desde que yo empecé con Sobeina, con Antonio Negrón, que hay una alta incidencia en sitios donde hay refinerías o aguas contaminadas. Claro. O la minería, fíjate, ahí está la famosa minería de Bolívar, del estado de Bolívar, los garimpeiros, todas las, que tú sabes que para poder sacar el oro usan mercurio. El agua. Claro. En el agua. Entonces son aguas contaminadas con mercurio, alto. Bueno, sí, pues, o sea, definitivamente hay focos de trastorno del espectro autista en áreas geográficas. En los Estados Unidos, por ejemplo, en el estado de New Jersey, que está pegadito a Nueva York, hay también son medidos, hay altos niveles de trastorno del espectro autista. O sea, hay algo ambiental que hay que atender también, y por eso es que no nos podemos quedar solamente con la parte psicoeducativa. Esto hay que verlo globalmente y sí, pues. Sí, completamente de acuerdo. Sí, como decía el doctor, es un trastorno neuro, bio, psico, inmuno y social. O sea, aquí es trabajar todas. Bueno, y social también, por supuesto. Esto mira, los trastornos del espectro autista y su aumento en los últimos años son un signo de alarma de que hay algo mal con el planeta, tan simple como, o sea, hay algo que tenemos que resolver. O sea, hay algo que es un llamado de atención de que algo está pasando. Que no se quiere atender bien todavía, bueno, poco a poco se irá atendiendo, porque es que es una realidad cada día más ascendente y no es un problema solamente de que hay mejores diagnósticos, porque por buen diagnóstico, el doctor, fíjate que el doctor, un detalle que te quiero decir, el doctor Kanner, que fue el primero que describió el autismo en el año 43, los trastornos del espectro autista, él decía, yo creo que él tenía varios años siendo pediatra. Tengo como 20 años viendo y no había visto unos niños con estas características tan particulares. Es decir, lo que te quiero decir con eso es que no lo había visto antes, lo empezó a ver en un momento dado. O sea, no es porque seamos mejores, es algo evidente. O sea, es algo que apareció algo evidente. No es algo porque hagamos mejores diagnósticos, no, es algo evidente y tú lo sabes como madre. Claro. Es algo que se ve, pues, que no es algo así que no, que ahora hay más porque diagnosticas más, no, es una realidad. Que yo creo que cada día se está conociendo más. El llamado de atención de este live es que los pediatras que están viendo esto, los psicólogos que están viendo esto, que se formen en esa área porque le va a empezar a llegar cada día más niños con esta condición. Y hay que saber qué hacer y qué respuesta le damos a esos padres. Sería como la conclusión de todo lo que hemos hablado hoy. ¿Oíste? Así es, sí, me parece excelente, doctor. Muchísimas gracias nuevamente por el tiempo. Nos quedaron aquí preguntas. Estamos acá. No, ya fuimos contestando todo, no se preocupe. Yo les iba pasando y mucho de lo que fuimos abordando era porque yo le fui parafraseando las preguntas. Ok, perfecto, qué bueno. Dice, bueno, aquí hay una que si no leí que decía, doctor, ¿qué vitaminas se le debería consumir niños dentro del espectro? El tema no es eso, o sea, yo pienso, bueno, y el doctor que lo responde más porque es el médico, porque eso es otra cosa, ¿no? A mí todo el tiempo, no, mire que el omega 3, que el hierro, que el potasio, que el sodio, que... No, ya va, que eso no es para agarrar muchachos a experimentar, darle todo lo que a uno le digan por ahí. O sea, eso hay que revisar realmente si la persona posee una carencia de ese mineral en particular en el cuerpo, y adicional a eso, en función de todo el cuadro base que tiene, saber cuál será el más apropiado para poder suplementar, ¿ya?
sea, no es que una cosa va de la mano con la otra. Por ejemplo, no, que ¿con qué suplementas a tus hijos? Pero mira, o sea, en esta etapa de Sí, la vida, por lo sí, menos sí, ahorita, sí, bueno, típico, típico. Mira, solamente no, están y además una cosa, consumiendo ambas, cada citrato de magnesio. momento la suplementación puede variar según la necesidad de una persona, ¿me entiendes? Necesidad, edad, o sea, muchas características. Entonces, eso tampoco no es una receta genérica de que no, No, a todo el mundo meter omega 3. No, porque eso, o sea, todo, sea medicamento o no, todo lo que uno le mete al organismo produce una reacción en él. Unas reacciones claro, pueden ser buenas, otras pueden ser adversas. ¿Por qué? Porque cada cuerpo reacciona de manera particular. Va mucho en función de tu sistema inmunológico, gástrico, de todo lo que hemos conversado la noche de hoy. claro, Entonces, lo que le puede caer bien claro, a claro. alguien, no le va a caer bien a otro. Entonces, ese tema de la suplementación es un tema, pues, No, a conversarlo con el pediatra totalmente, mira, y hay otra para cosa, poder y la conseguir. dosis, claro, y la dosis ámbar tiene que ir o sea, tú no puedes mandar una dosis específica, tienes que ir titulando, porque a veces cuando te pasas la dosis hay que ir para atrás, sobre todo en los Claro, niños pequeños uno tiene que ir muy poco, ¿me sí. entiendes? Entonces, esto no es que qué suplemento le vamos a dar, mañana le voy a dar vitamina B6, mañana le voy a dar magnesio, mañana le voy a dar, Le hay falta que, dar hay vitamina que ver, C. Sí, sí, sí. hay que ver el caso en particular, o sea, ¿me entiendes? Y hay que ver la calidad del suplemento que le va a dar también, porque hay suplementos de Claro, suplementos. exacto. Sí, bueno, eso lo voy a anotar aquí porque también cuando completemos esto del tema de la suplementación, eso es bien importante, eso que usted acaba de decir. Pero bueno, por la noche de hoy ya no le quitemos más tiempo al doctor que está cansado, ya es bien tarde en Venezuela, No, ya le ha tenido una jornada súper no, pesada. tranquila, De no, verdad, doctor, un muchísimas placer, gracias, Ámbar, y bueno, como mira, y a ti siempre, por el también tiempo que que usted. tiene que celebrar su cumpleaños, Gabriel. Sí, está esperando la última cantada de cumpleaños del día. Está bien, qué bueno. Mira, De manda un verdad, abrazo nuevamente y la bendición nuevamente, encantadísima. ¿viste? Sí, Amén, sí, así va a ser. mira, Muchísimas y gracias. vamos a ver cuándo nos conocemos personalmente, Ámbar, ¿viste? Bueno, le voy a contar, en septiembre voy a Maracaibo. Vamos a ver si tenemos la Sí, dicha y de dar una sorpresa. Lo que pasa es que algo que todavía no he contado en redes sociales, porque bueno, el doctor sí sabe de qué le estoy hablando, porque en un momento me apoyó un poquito en ese proyecto con unas orientaciones que le ajá. pedí. Estamos en la etapa final de eso. Y bueno, espero poderle llegar a ponerle ya en la mano, usted sabe qué. Qué bueno, qué Entonces, bueno, qué bueno. Mira, y por ahí me han en la última invitado, aunque semana no se ha de concretado, septiembre voy a estar en Maracaibo. qué Repítame, no lo escuché. bueno, qué bueno, bueno. Mira, no, mire, que también, bueno, no se ha concretado nada, por ahí hay me están invitando a Colombia, pero no sé, pero Ah, bueno, aquí lo tenemos esperamos que, con los brazos abiertos entonces. no, Entonces, sí, porque esperando, sí, hay varias, vamos a conocer. pero me encantaría también, tú sabes, pero bueno, vamos a ver cómo las cosas se van dando, pero tenemos que, Ahí y se nos mira, y capaz. como siempre se nos quedaron muchos temas en el tintero y bueno, Claro, es cuestión de ir programándonos, Ámbar, ¿viste? sí, claro, es que hemos todos tenido la agenda muy complicada, por eso es que pasaron tantos meses antes de este live, pero sí, Sí, yo me voy a sí, comprometer a señor. estar más seria con el asunto, que por lo menos una vez al mes, que era lo que nos habíamos planteado al inicio, nos reuniéramos a hacer estos encuentros. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron, a todos los que muy probablemente lo van a ver en diferido, ya lo voy a pasar a Facebook, a YouTube, y bueno, muchísimas gracias, que tengan todos una excelente noche. Hasta luego, doctor. Chao, chao, Ámbar, saludos, un abrazo. Chao.